El sur austral de Chile es uno de esos pocos lugares del planeta privilegiados por una magnífica combinación de geografía, naturaleza y cultura. Allí conviven los últimos testigos de remotos períodos glaciales, con selvas lluviosas y bosques que tapizan las laderas escarpadas y los valles de la cordillera de los Andes. Bosques de profunda complejidad y memoria milenaria. Los ecosistemas patagónicos son el hogar de una vida silvestre variada y saludable y conservan a las últimas poblaciones del amenazado huemul. Pobladas por colonos precursores hace un siglo, estas tierras son testigos aún de tradiciones criollas y pautas culturales que nos hablan de vidas austeras y de la inquebrantable voluntad patagona. Estas características, sumadas a las enormes reservas de agua dulce atesoradas en los confines australes, definen a la Patagonia chilena como una de las últimas maravillas naturales del mundo, y esta condición es determinante para un futuro desarrollo. Hace muchos años que el Estado chileno trabaja para fortalecer la imagen del país en el exterior. Por su parte, los gobiernos regionales hacen grandes esfuerzos para que la Patagonia chilena alcance los más altos estándares internacionales en desarrollo limpio. Pero ese escenario de desarrollo futuro está amenazado de muerte. La irrupción de un proyecto para construir 5 megarepresas en la Patagonia chilena y su tendido eléctrico de 2.300 kilómetros sería un impedimento para el desarrollo integral y sustentable de la región. Es un proyecto absolutamente que el país no solamente no lo necesita, sino que le causaría un daño, una pérdida de valor patrimonial, una pérdida de valor país. No es solo un proyecto caro, que daña el ambiente, que produce externalidades negativas en el plano económico-social para la región donde se genera, sino que es además un producto que no genera autonomía y seguridad de abastecimiento energético. Las centrales de Aysén no son necesarias para Chile, al contrario, es una alternativa inconveniente. Como siempre lo hemos dicho, la represa de la Patagonia es un mal negocio para Aysén, es un mal negocio para Chile y también es un mal negocio para el planeta actual y futuro. En las últimas décadas, Chile entró en un ciclo económico caracterizado por el libre mercado, con la participación creciente de empresas transnacionales en la economía local. Las grandes corporaciones encontraron en la explotación de los recursos naturales, en la apropiación de las aguas y en la administración de la energía un terreno ideal para hacer grandes negocios. En la actualidad, el 74% de la energía eléctrica del sistema interconectado central está monopolizado por 2 empresas privadas. Endesa, hoy controlada por Enel de Italia, y la empresa chilena Colbún. Estas empresas crearon Hidroaysén, un consorcio que pretende construir 5 centrales eléctricas sobre los ríos Báquer y Pascua, con lo cual pasarían a manejar el 90% del mercado eléctrico chileno. Si este proyecto se concretara, nosotros como chilenos tendríamos que sufrir el recibir la energía o depender de una energía que en un 80% está controlada por 2 empresas que han constituido además una asociación monopólica. La empresa Transelec, de un consorcio canadiense, se encargaría de construir y operar un gigantesco tendido eléctrico de 2.300 kilómetros que uniría la Patagonia con Santiago. Las empresas argumentaron en defensa de su propuesta que el crecimiento económico chileno sería vertiginoso. Esto produciría un incremento de la demanda eléctrica, lo que haría indispensable la construcción de las represas. Para las empresas, el proyecto de Hidroaysén podría terminar rápidamente con la crisis energética. Pero esto sencillamente no es verdad. Fue vendido desde el inicio por la compañía como una solución a la crisis energética, ya a fines del gobierno de Lagos.
el ministro de Energía de la época señalaba que este proyecto iba a resolver la crisis energética en que se encontraba el país, que era constituir una campaña de desinformación brutal para los ciudadanos, porque si mirábamos cualquier cronograma del proyecto nos dábamos cuenta que en el mejor de los casos el proyecto con sus 5 centrales iba a estar más o menos completo entre el año 2022 y 2025. Las represas fueron proyectadas sobre los principales ríos de la región de Aysén, el Báquer y el Pascua. Ambos recogen las aguas de 2 enormes cuencas patagónicas compartidas con Argentina. En el río Báquer, el más caudaloso de Chile, desembocan las aguas de la cuenca del lago General Carrera. El Pascua, por su parte, es el desagüe natural del lago O'Higgins. La geografía de la Patagonia chilena está marcada por los cordones de la cordillera austral, que determinan la formación de valles estrechos y alargados. Hidroaicén proyecta construir sus represas en algunas angosturas naturales de los cauces para aprovechar la fuerte pendiente de los ríos. Según el proyecto, las 5 represas inundarían unas 5.900 hectáreas, 4.300 de las cuales se ubicarían sobre valles del Báquer. Esta no parece una superficie muy grande. Sin embargo, se trata de tierras de excelente calidad en una región en la cual los valles fértiles son escasos, convirtiéndose en la excepción más que en la regla. La mayor inundación se produciría en el sector de los Ñadis, un valle muy fértil poblado por familias campesinas dedicadas a la ganadería. De construirse la represa Báquer II, todo esto quedaría bajo agua y esto es un motivo de enorme preocupación para sus habitantes. Durante toda su vida, Arturo V tuvo su hogar en el valle. Pero con la represa, Arturo y sus vecinos serían despojados de estas tierras que han pertenecido a sus familias durante casi un siglo. Pero el potencial de los Ñadis va más allá de la producción ganadera. La belleza del valle y la vista de las montañas cercanas cautivan a un número de turistas que crece cada año y que determinó que varios pobladores comenzaran a dar servicios a los viajeros. Pero todo esto desaparecería para siempre de construirse las represas. ¿Qué persona sensata aceptaría semejante sacrificio bajo la excusa de un progreso mal comprendido? Sobre el río Pascua, las represas no producirían grandes embalses, pero dado que sus valles son angostos y empinados, la superficie de las laderas que quedaría cubierta sería mucho mayor y las pérdidas invaluables. Las faldas de los cerros que bordean al río Pascua están cubiertas por bosques que son el hogar de muchas especies, especialmente del ciervo emblemático de Chile, el huemul. Las poblaciones de huemul son muy vulnerables a la pérdida de su hábitat, y esta es una de las principales causas de extinción en las regiones donde ya han desaparecido. De construirse las represas sobre el río Pascua, es posible que la población de huemul de la región sufra un golpe que la empuje al borde de la extinción. De esta manera, Chile seguiría perdiendo no solo a una especie fascinante, sino también a uno de los emblemas que integran su escudo nacional. Además de desaparecer valles, paisajes y especies amenazadas, las represas producirían otras pérdidas menos visibles. A lo largo de su recorrido, los ríos van recogiendo minerales, sustancias orgánicas y otros sedimentos que son transportados por el agua hasta su desembocadura en el mar. Una vez allí, estas sustancias son los nutrientes que utilizan centenares de organismos fotosintéticos como las algas y el fitoplancton
que a su vez toman de la atmósfera el dióxido de carbono que necesitan para crecer, capturando de esta manera carbono y liberando oxígeno. El dióxido de carbono es una de las principales causas del efecto invernadero, por lo cual estos organismos son fundamentales para reducir el calentamiento global. Los ríos Báquer y Pascua contribuyen con sus sedimentos a la fotosíntesis en un área enorme del océano. Llega a 300 kilómetros agua afuera. La influencia de esos ríos, donde hay actividad fotosintética, producto de la nutrición y elementos que aporta el río a la biodiversidad marina. Cuando los ríos son interrumpidos por el muro de una represa, la mayor parte de estos sedimentos termina en el fondo del embalse y ya no llega al mar. Al no llegar estos fertilizantes, las poblaciones de los organismos fotosintéticos se reducen y disminuye fuertemente la cantidad de dióxido de carbono que toman de la atmósfera. Para justificar que su energía es limpia, Hydro-Aysén argumenta que las represas evitarían que se liberen 18 millones de toneladas de carbono por año al hacer innecesario el funcionamiento de las contaminantes centrales térmicas. Sin embargo, no evaluaron en su estimación el carbono que dejaría de fijarse si disminuyen las poblaciones de algas y de fitoplancton por la retención de los sedimentos en los embalses. Nuestra hipótesis es lo que se dejaría de fijar de carbono, producto del impacto en la fotosíntesis de las represas, es mayor que el carbono que se ahorrarían quemando carbón por producir esa energía de otra forma. Más allá de la zona inundada, todos los habitantes de la región sufrirán el impacto de las obras. Durante la etapa de construcción de las represas, se producen los mayores disturbios sobre las comunidades locales. Hay que haber estado ahí para saber. El movimiento de camiones, el ruido, el polvo, las tronaduras, los derrames, te vuelven una cuenca, te la ponen patas para arriba durante la fase de construcción. Y en este caso, las intenciones son de construir 5 megacentrales hidroeléctricas durante 10-12 años casi en forma simultánea. El impacto social en la región puede destruir la cultura local. La zona del Báquer fue poblada hace apenas un siglo y sus habitantes conservan un gran apego a las tradiciones criollas de sus mayores. Aquilino Olivares fue criado en los valores de la Patagonia y ahora cruza con su familia las aguas correntosas del Báquer. La casa de Aquilino se encuentra del otro lado y se apresuran para llegar antes de que oscurezca. En la tarde hay que regar para que la planta no se me queme con lo que es la calor. Prefiero regar en la tarde bien tarde y no en la mañana. Aquilino vive con su esposa y sus 3 hijos cultivando un modo de vida campesino. Durante el período escolar, ella y los niños viven en la cercana localidad de Cochrane. Algunos yuyos para tomar con mate, igual cuando enfermamos de repente para tomar. Aquilino espera que en el futuro sus hijos continúen con este tipo de vida, pero esto sería muy difícil de concretarse el proyecto de Hydro-Aysén. La tranquilidad de la región sería severamente alterada por la llegada de miles de trabajadores y grandes maquinarias que durante más de 10 años permanecerían en el lugar. ¿Se puede imaginar usted el tremendo cambio que va a haber, como ser para Cochrane, para Ville O'Higgins, con la entrada de tanta gente, con la entrada de tanta maquinaria, del movimiento que va a haber? Se va a ver un tremendo vuelco. ¿Y qué va a hacer del pueblo? ¿Qué va a hacer de la ciudad? ¿Qué va a hacer de los hospitales? ¿Qué va a hacer de los colegios? ¿De los niños? ¿Qué les vamos a dejar? Preocupaciones como las de Aquilino Olivares se repiten en cada rincón de Aysén. Y en algunos lugares, los ciudadanos ya dieron su opinión al respecto. Caleta Tortel es una pequeña localidad de 600 habitantes ubicada en la desembocadura del río Báquer. Su particular arquitectura, con casas construidas sobre pilotes y comunicadas por pasarelas de ciprés de las Guaitecas,
llevó a que Tortel fuera declarada Monumento Nacional. Pero este patrimonio podría ser arruinado en pocos años. En un territorio con un radio de solo 100 kilómetros, Hidroaicén ubicaría unos 3.000 trabajadores durante la fase de construcción de las 3 represas sobre el río Pascua. Las empresas argumentan que las obras crearán nuevos puestos de trabajo en la región, pero lo cierto es que la población local se dedica a las actividades ganaderas y forestales y no está calificada para estas labores. Las empresas entonces deberían traer de otras regiones del país a miles de trabajadores entrenados para las tareas específicas. Pero la llegada de 3.000 personas que permanecerían 12 años en la región, incrementando en un 500% el número de habitantes de Tortel, significaría la destrucción lisa y llana de este remoto y pintoresco pueblo de Chile. Va a ser gente de otra zona del país, donde tiene otra cultura, donde tiene otras costumbres, donde también vienen otros males, porque junto con el desarrollo, ¿cierto?, vienen otras cosas, vienen otras expectativas de otra gente. Entonces llega de todo, ¿ya? De prostitución hasta drogadicción, hasta alcoholismo, todo ese tipo de cosas que nosotros lo hemos visto ya en otros lugares del país. La prueba más palpable de esta situación se vivió en la localidad de Ralco, ubicada en las puertas del Alto Biobío. Este río es uno de los más importantes de Chile y ahora está interrumpido por 2 represas en su curso superior, la represa Pangue y la represa Ralco, ambas construidas y operadas por Endesa. Durante los 5 años que demandó la construcción de esta última represa, el pueblo de Ralco recibió el impacto de los 2.000 trabajadores convocados por las obras. Los índices de drogadicción, alcoholismo, criminalidad y prostitución aumentaron hasta ser uno de los más altos del país y revelan los estragos sociales que ocurren cuando se colapsa la capacidad de carga de una población. Me dio mucha pena cuando el alcalde me decía que él tenía muchísimas madres solteras, ¿cierto?, que tenía que hacerse cargo hoy día el municipio de esos niños, ¿cierto?, porque quedaron de los trabajadores que estuvieron desarrollando esos grandes trabajos de esas grandes megacentrales. Entonces ahí la empresa no se hace cargo, ¿ya? No se hace cargo la empresa y tampoco se hace cargo el gobierno, ¿ya? Así que por lo tanto nosotros no queremos eso para nuestra zona. La experiencia del Biobío ha dejado profundas enseñanzas sobre lo que significan las megas represas. Los impactos sociales, en el caso del Biobío, de la construcción de Ralco y Pangue, fueron realmente, yo te diría, salvajes. ¿Es razonable sacrificar el bienestar de las comunidades y de toda la región para construir grandes represas y tendidos eléctricos cuya energía será aprovechada a miles de kilómetros? Eso fue lo que se preguntaron los habitantes de Tortel durante una masiva consulta ciudadana. A principios de 2008, los habitantes de Tortel mayores de 18 años dieron su opinión sobre la construcción de las represas y el resultado fue elocuente. Ese resultado arrojó un 78% en contra de las represas. Casi el 80% de la población de Tortel se opone a las represas de Hidroaicén en defensa de su bienestar, de sus costumbres y de su calidad de vida. Y esto podría repetirse con idénticos resultados en todas las localidades de Aysén y Palena. A los problemas sociales hay que sumar situaciones que no pueden controlarse, fenómenos derivados del calentamiento global. En regiones donde los glaciares dan origen a los ríos, el aumento de las temperaturas hace imprevisible el comportamiento hidrológico de las cuencas y los daños que ocasionan las crecidas pueden aumentar de construirse las represas. El lago Cachet II, de origen glacial, es el resultado del crecimiento del glaciar Colonia, que interrumpe el escurrimiento normal de las aguas, formándolo. Cuando los hielos de ese dique natural ceden, el lago Cachet II
desagua violentamente hacia el lago Colonia y finalmente hacia el río Báquer, que baja desde el norte. El lago Cachet II se vacía rápidamente, liberando así miles de millones de litros de agua. La enorme masa hídrica que se traslada por la pendiente produce una contracorriente sobre el Báquer y una rápida inundación del valle del río Colonia, que luego descarga las aguas por el curso inferior del río Báquer. Al inundarse el valle, los pobladores como Andino Arratia padecen las consecuencias. Y esto se tapó todo, no quedó nada. Aquí, bajados aquí, empezaban a dar al tiro para allá. Ese palenque que tenemos allá donde jineteamos tiene de la tierra para arriba 3 metros. Se vio a 10 centímetros para arriba, se vio el tope. Más o menos, viste, así nomás era arriba lo que se vio. De la barranca al río para arriba, 2 metros 70 más o menos calculé. Con la barranca, que el río estaba más abajo, el agua subió 3 metros y medio más o menos. Actualmente, este fenómeno conocido como GLOF o vaciamiento del lago glacial reapareció y además su frecuencia se incrementó de manera alarmante. Lo que antiguamente era un fenómeno GLOF cada 2 o 3 décadas, ocurrió 3 veces durante 2008 y una vez en el primer trimestre de 2009. El calentamiento global y el consecuente retroceso de los glaciares hicieron reaparecer el fenómeno de los GLOF, los volvieron más frecuentes y absolutamente impredecibles. Estas inundaciones del Báquer llegan hasta su desembocadura 120 kilómetros más abajo. En Tortel, las aguas subieron hasta casi alcanzar las pasarelas. Afortunadamente en ese momento que ocurrieron todo eso, hubieron mareas bajas, porque aquí subió casi en más de 2 metros el mar. O sea, con alta marea aquí pueden desaparecer las pasarelas. La pregunta nuestra es, si hubiesen existido las represas en el Báquer, ¿qué habría ocurrido con este fenómeno? El vaciamiento del lago glacial puede ser mucho más peligroso de construirse las represas. Al vaciarse el lago Cachet II, la inundación consecuente se sumaría a la propia inundación producida por la represa Báquer II, y algunos expertos sospechan que la represa sería incapaz de resistir esta enorme masa de agua. Estamos hablando de 200 millones de metros cúbicos que en cuestión de horas se sumarían al embalse. Estos fenómenos afectan, en un lado, desde el punto de vista físico, cualquier obra que pueda estar haciendo ahí, porque aumentan en forma desorbitante los caudales en muy pocas horas, causando estragos aguas abajo, y el temor que se puede tener aquí es justamente que si hay una presa en la zona de GLOF, producto de estos vaciamientos frecuentes, hay un riesgo de que la presa se pueda derrumbar y se pueda venir todo el agua que está represada, Báquer abajo, afectando la comuna de Tortel. Los impactos ambientales y sociales de las represas en la Patagonia podrían ser graves e irreversibles. Pero esto es solo una parte del problema. La energía tendría que llegar hasta Santiago para ingresar en el sistema interconectado central, y para esto habría que construir el tendido eléctrico más largo del mundo. La línea más grande y vulnerable del mundo. Es una línea tremendamente vulnerable, especialmente por riesgos ambientales. Las líneas de alta tensión cruzarían por 11 áreas declaradas protegidas y 3 zonas de interés turístico especial, destruyendo a su paso bosques, fiordos y paisajes, afectando de este modo a más de 15.000 propiedades. Tan solo la franja de 100 metros, despojada de vegetación que correría bajo el tendido, significaría un área de 23.000 hectáreas inutilizadas por las obras. La línea eléctrica implicaría la instalación de 6.000 torres de 70 metros de altura, 3 veces más altas que las que usualmente pueden verse a orillas de los caminos. Pero estas torres destruirían definitivamente el paisaje y la imagen de Chile en el exterior, arruinando el desarrollo turístico de la Patagonia chilena.
Cada año miles de turistas chilenos y extranjeros emprenden largos viajes a través de los caminos patagónicos para descubrir las bellezas naturales de Palena y Aysén. En Patagonia, el turismo viene creciendo desde la última década como resultado de políticas locales y nacionales que buscan el desarrollo de la región, integrando esta actividad a las devaluadas producciones tradicionales. Paulatinamente, la ciudadanía está comprendiendo que la Patagonia ofrece lo que buscan los turistas. Ellos encuentran que esta región está libre de contaminación. Ellos buscan esta vegetación agreste, ellos buscan que no se note la mano del hombre, que hayan ríos limpios, que haya vegetación, fauna, todo. Las personas lo que más disfrutan es el paisaje, de no ver cables, de no ver caminos, de no ver tantas construcciones, porque en el mundo quedan muy pocos lugares como este. En Coyhaique, una de las empresas turísticas precursoras fue Pasarela Lodge. Este lodge es el lodge más antiguo de la región, tiene 25 años. La familia tuvo una visión con una proyección a futuro muy grande. Empezaron a construir primero un bar, un comedor, unos dormitorios pequeños, y de ahí día a día se fue esto incrementando con una visión de futuro muy grande, y día a día se fue invirtiendo y se fue invitando a muchos pescadores de todos los países. Ahora, Mirta Lagomarcino recibe a Ted Connors, que desde hace años viene a pescar a la Patagonia. Chile is primo in terms of fishing, but not only the fishing, the people. And in addition to the people, the campo, the countryside. Mantener estas instalaciones y a los trabajadores no es una tarea fácil. Mirta debió invertir años de trabajo y mucho dinero para lograr un incremento en la llegada de turistas. O sea, ha sido un incremento, pero impresionante, cada vez más alto en cuanto a turistas. Todos se van comentando unos a otros y cada día tengo más y más y más y más reservas. Sí. En la cuenca del lago General Carrera, el turismo se incorpora paulatinamente como la principal actividad productiva de la región. La localidad de Puerto Tranquilo fue el sitio elegido hace 10 años por Tamara Ulrich y Francisco Croxato para concretar su proyecto de vida. Uno aquí vive mucho más libre, uno ve a los niños corriendo en el pueblo, van al cerro, van al río, están seguros, la gente se conoce, todos se cuidan. Y la verdad es que la decisión fue esa, vivir en una comunidad, de alguna manera ser parte de ella y crecer un poco mezclando cosas, nuestras propias profesiones y nuestros propios emprendimientos. Tamara y Francisco tardaron 5 años en poner en marcha su hostal, luego de hacer grandes inversiones y sacrificios. Y hemos llevado una vida bastante austera. Todo lo que hemos ganado lo hemos reinvertido en el lugar, apostando en el fondo nuestro futuro y ojalá el de nuestros hijos y nuestros nietos. No se podrían bañar. Pero si lo podríamos jugar con nieve. Pero podrían jugar con nieve, ¿cierto? ¿Qué noticias tienes de los chicos que están en el hielo, Cambio? Venían en el mirador. Ya, ok, ya, súper. Y se ve San Valentín. A las actividades del hostal, Francisco suma un servicio de excursiones guiadas al glaciar Exploradores, donde realiza acercamientos y caminatas sobre el hielo. Ellos saben que es difícil vivir exclusivamente del turismo, pero pretenden convertirlo en el principal sostén de su economía. Mientras tanto, el objetivo de brindar a sus hijos una vida acorde con el ritmo de la Patagonia parece haberse cumplido. Ahora nos falta una sola. Según los organismos oficiales, en Aysén el turismo es la segunda industria regional y su aporte a la economía genera unos 4.000 empleos directos. El crecimiento del turismo en la región es el mayor en todo Chile y acumula cerca de un 15% anual. Esto se refleja en la gran cantidad de inversiones realizadas en el sector.
La región planificó su desarrollo sustentable sobre la base del uso del paisaje patagónico y sus valores culturales, adelantándose al plan del Gobierno Nacional de fortalecer el turismo en la Patagonia y desarrollar a partir de esto la imagen país en el exterior. Nuestra propuesta de modelo de desarrollo Aysén Reserva de Vida, que es un modelo de desarrollo a escala humana, por y para la gente de la región, y no con cosas impuestas desde fuera y que nunca han sido buenas para los que vivimos en estos lugares del mundo. La idea es utilizar las excepcionales cualidades ambientales y culturales de la región para ese tipo de desarrollo, pero utilizarla, administrarla en buena forma, no destruirla. El desarrollo de Aysén puede truncarse si el paisaje es violentamente transformado con las represas y el tendido eléctrico. Los empresarios del turismo saben que pagarían muy caro los costos de este proyecto temerario. En el minuto que esto se instale, el impacto es muy grande y esto ya se acaba como turismo. O sea, soy categórica en que en el día en que se instalen las represas, que ojalá nunca se instalen, la parte turística de Aysén se viene abajo. Nuestra naturaleza es nuestro recurso económico. Si no cuidamos nuestra naturaleza, no tenemos negocio. La empresa Transelec pretende minimizar las opiniones de los patagones diciendo que los propietarios que tengan torres en sus predios serían compensados, negando de esta manera el profundo impacto sobre el paisaje y la pérdida de los valores escénicos que producirían sus torres de alta tensión. La compensación sería para aquel que le colocan la torre, pero yo no veo en eso un beneficio. No creo que eso va a lograr pagar todo lo demás que uno ha hecho. Quizás habrá algún empresario que le parezca que es un beneficio que le paguen por tener una torre en su patio, en su jardín o en su terreno. Pero claramente el del lado, 100 metros, 50 metros más allá, no lo van a compensar y simplemente va a tener que ver la misma torre sin ninguna compensación. ¿Desde dónde se ven 70 metros de altura? Estamos hablando de 35 pisos, 30 pisos de altura. Tanto los empresarios turísticos como el resto de sus vecinos saben perfectamente que el tendido de Transelec depreciaría fuertemente el valor de sus terrenos y sería lapidario para sus emprendimientos. En las reuniones que tenemos con otros empresarios del mismo rubro, bueno, todos coincidimos en lo mismo, de que nosotros no podemos aceptar estas represas porque nos va a afectar absolutamente a todos. Destruir el futuro desarrollo de Palena y Aysén podría ser un resultado secundario del tendido de líneas eléctricas. Pero la misma geografía que atrae a los turistas sería el peor enemigo del tendido. Va a estar cruzando prácticamente casi 100 ríos. En 64 ríos piensa instalar torres. Son 6.000 torres de 70 metros de altura. Está pasando por zonas volcánicas. Una buena parte del tendido correría sobre la falla geológica más importante de Chile y además cruzaría a lo largo de una zona donde se ubica una de las mayores concentraciones de volcanes del planeta. Los trágicos sucesos vividos por los habitantes de Chaitén son la muestra más reciente de lo vulnerables que pueden ser los planes humanos frente a las fuerzas de la naturaleza. Nosotros hemos estudiado el tema de la línea, sabemos por dónde ellos tienen pensado pasarla y tiene severas limitaciones. De hecho, si ese proyecto hubiera estado construido, hoy día llevaría más de 8 meses la línea cortada por el volcán Chaitén, porque pasaba a 500 metros del cráter del volcán Chaitén. Por lo tanto, es una línea muy vulnerable y que además podría aportar alrededor del 20% de toda la demanda eléctrica del sector interconectado central del país. Esto puede ser blackout seguro cada vez que la línea sufre algún desperfecto. Represas con impactos sociales y ambientales irreversibles. Miles de hectáreas de bosques y valles perdidas para siempre. Especies vulnerables en peligro.
6.000 torres de alta tensión a lo largo de 2.300 kilómetros. Un golpe mortal al modelo de desarrollo sustentable de Aysén. Y un golpe mortal a la imagen país. Son algunos de los efectos minimizados en el estudio de impacto ambiental. Pero lo más notable en él es que muchas serias amenazas físicas, como el fenómeno del GLOF, de los sismos y los volcanes, fueron directamente ignoradas por el estudio. Es un mal estudio de un mal proyecto. Ahora, también es muy difícil, cuando un proyecto es muy malo, poder hacer un buen estudio. Patricio Rodrigo encabezó la entrega de miles de observaciones al proyecto que fueron redactadas por el Consejo de Defensa de la Patagonia, diversas organizaciones y miles de ciudadanos. Estamos entregando más de 2.000 observaciones de carácter técnico y estamos completando más de 10.300 observaciones ciudadanas. Es un caso inédito, histórico en Chile. Nunca un proyecto había tenido tantas objeciones ciudadanas que se oponen al proyecto. Un solo documento, Consejo de Defensa de la Patagonia, que agrupa las observaciones técnicas. Esta enorme cantidad de observaciones indica que el proyecto tiene graves deficiencias, pero también muestra que el rechazo social a las mega represas es masivo en toda la región. Colmó el vaso de la tolerancia de la ciudadanía chilena a que cualquier proyecto se lo vendieran como bueno, aunque fuera tremendamente destructivo para el medio ambiente. La prueba más palpable de oposición al proyecto ocurrió el 25 de noviembre de 2008, cuando se entregaron miles de observaciones ciudadanas al proyecto de Hidroaysén. En 10 minutos más vamos a empezar a marchar hacia la CONAMA a entregar nuestras observaciones ciudadanas. Este es el proyecto que ha tenido más observaciones ciudadanas en la historia de la legislación ambiental en Chile. ¿Tienen represa? Cientos de ciudadanos de todas las edades marcharon aquel día, superando sus diferencias políticas, económicas y sociales, para oponerse a los proyectos de Hidroaysén y Transelec. Ellos marcharon en defensa de su derecho a vivir en una región donde los valores naturales no son solo un privilegio, sino la base misma de su bienestar y de su desarrollo futuro. Se generó todo un proceso en el cual se fomentó la participación de la ciudadanía, que es la que permite un poco mostrar que hay una comunidad que estos proyectos los considera perjudiciales no solamente para el entorno natural, sino que también para lo que tenemos en la región de Aysén en términos de calidad ambiental, calidad de vida social, alternativas económicas totalmente sustentables. ¿Dónde están? Que no se ven los ladrones de Hidroaysén. ¿Dónde están? Que no se ven los ladrones de Hidroaysén. Porque un proyecto con este nivel de ilegitimidad, con este nivel de rechazo, no puede ser aprobado en un país democrático como dice ser Chile. No se va a aprobar este proyecto. Los ciudadanos estaban convencidos de que el proyecto sería declarado inadmisible para su revisión. Pero eso no ocurrió. Y finalmente, el proyecto fue recibido para su evaluación. Las presiones políticas fueron más importantes que las miles de observaciones técnicas y ciudadanas. Esto nos habla del enorme negocio que se esconde detrás de este proyecto. Las empresas presupuestaron un costo de $5.000 millones para hacerlo, mientras que la facturación anual se estima entre 1.200 y 1.400 millones de dólares. Usted se da cuenta que esa inversión de $5.000 millones con un giro de negocios de 1.200 a 1.400 millones de dólares representa un negocio extraordinario. En consecuencia, esto es ganancia para pocos, dolor y daño para muchos. A menudo se argumenta que las mega represas producen energía limpia y económica. Ya hemos visto que no es limpia en términos ambientales y sociales. Pero, ¿será realmente más económica la energía que producen? Un análisis de los costos reales indica que las mega represas producen energía cara
y esto representa una impresionante estafa a todos los chilenos. La inversión anunciada por Hydro Aysén es una pequeña parte del costo real del proyecto, ya que en los cálculos de la empresa no se incluyen los enormes subsidios económicos, ambientales y sociales que recibe el proyecto. El subsidio más claro está dado por el uso gratuito del agua. Endesa es dueña prácticamente del 100% del agua de los ríos Báquer y Pascua y no pagaría un solo peso por su uso. Esto es posible debido a las oscuras reformas impuestas por la dictadura militar en la Constitución de 1980, que consagra la propiedad privada de los derechos del agua, y en el Código de Aguas de 1981, que permitió registrar los derechos de agua gratis y a perpetuidad. Por otro lado están los subsidios ambientales en la forma de bosques, valles, paisajes y suelos inutilizados por los embalses y los tendidos, áreas que ya no servirían para producir y ecosistemas irremediablemente perdidos. El proyecto tiene también importantes subsidios sociales, ya que el Estado se vería obligado a hacerse cargo de los problemas generados por la llegada de maquinarias y trabajadores a la región. Por último, hay un enorme y penoso subsidio en la forma de los ingresos no percibidos por turismo, en puestos laborales eliminados y en la irreparable pérdida de la imagen país. Las estimaciones más conservadoras calculan solo durante la etapa de construcción una pérdida de $500 millones. Las estimaciones que consideran la tendencia creciente del turismo en la Patagonia chilena y Argentina, en cambio, nos dicen que estas pérdidas podrían ser del orden de los $2.000 millones. Sin embargo, en el presupuesto presentado por la empresa, no se incluyen el valor del agua que usarían, ni los costos sociales y ambientales del proyecto, ni las pérdidas por el deterioro de la imagen país. Y no se incluyen porque estos costos serían pagados por todos los ciudadanos a través de sus impuestos y de la pérdida de su patrimonio, entregando un enorme subsidio al negocio eléctrico de Hydro Aysén y Transelec. ¿Por qué se da esto? Porque está totalmente subsidiado el desarrollo hidroeléctrico, desde las aguas gratis, los ríos gratis y las cuencas gratis, a el hecho de que ellos pueden externalizar todos los costos de estos proyectos y después internalizar todos los beneficios, la rentabilidad, las utilidades. Las empresas entonces se quedarían con todas las ganancias, mientras que la sociedad se haría cargo de todas las pérdidas. Pierden las comunidades donde se quieren instalar, pierde también el país, pierde la democracia chilena, pierde también la visión de que los ciudadanos tienen legítimo derecho a plantearse frente a lo que quieren para su territorio y para su vida. Pierde la región de Aysén, pierde la Patagonia y pierde el mundo también por el impacto en un territorio de excepción como este. Y eso sin contar la equidad intergeneracional en el cual pierde el futuro también. Si seguimos ese juego, lo único que vamos a tener es un país recontra pobre en las próximas décadas. El proyecto de Hydro Aysén nos enfrenta a la falsa opción de tener que destruir la Patagonia chilena para abastecer de energía al centro del país. Pero, ¿es realmente necesario llegar a esto? El privilegio que tiene Chile es que siendo un país pobre en recursos fósiles, es un país riquísimo en recursos energéticos renovables y por lo tanto tiene todo el futuro por delante. Estudios recientes indican que las energías renovables no convencionales pueden abastecer a Chile sin generar grandes costos socioambientales y sin destruir el desarrollo de la Patagonia que desean sus habitantes. A menudo se argumenta que estas tecnologías son muy caras, pero esta realidad desaparece a medida que los precios de esas tecnologías bajan cada año. De hecho, hoy este tipo de energías alternativas están siendo cada vez más competitivas. El potencial económicamente factible de implementar en el área de las energías renovables no convencionales, es decir, eólica, solar,
geotermia, pequeña hidráulica, en Chile y biomasa, es de más de 3.000 megawatts de aquí al año 2025. En un escenario de aumento del precio de la energía, como tuvimos el año pasado, esto podría duplicarse perfectamente hasta llegar a 5 o 6.000 megas de potencial posible de desarrollar. Pero existe otro factor a tener en cuenta. El 80% de la electricidad del sistema interconectado central es consumido por la industria, la minería y el comercio. Estos sectores generan la mayor sobredemanda de energía en Chile. Al mismo tiempo se evidencia un fuerte derroche de la misma en usos frívolos e innecesarios. Chile ha estado utilizando la energía en forma escandalosamente ineficiente. Esto incluye también en forma prominente esta transmisión de energía a través de largos cableados y a través de largas distancias en que hay pérdidas muy importantes. Se estima que a través del ahorro y de programas de eficiencia energética, estos sectores podrían reducir su consumo en un 20%, una potencia similar a la que generaría Hidroaicén. Si nosotros en el escenario conservador, además de estos 3.000 megas en renovables no convencionales, continuamos como país desarrollando un programa de eficiencia energética, nosotros podemos sumar a estos 3.000 megas casi 2.000 megas más, solamente por medidas de eficiencia energética. Con lo cual obtendríamos más de 5.000 megas de aquí al año 2025, lo que obviamente duplica el aporte que podría tener las centrales de Aysén si es que se construyeran. Esto eliminaría la necesidad de construir megarepresas y gigantescos tendidos eléctricos con sus irreversibles impactos ambientales y sociales. Todo este subsidio escondido en el fondo de la gratuidad de las aguas, los ríos y las cuencas y la capacidad de externalizar todos los costos ambientales de los proyectos, significa, te fijas, que hay una competencia desleal con otras fuentes más amistosas en términos sociales y sobre todo ecológicas, o sea, las fuentes renovables no convencionales. Entonces es muy curioso cuando te dicen, te fijas, de que por ejemplo energía eólica o solar, que no es posible dar subsidios para el despliegue de estas fuentes renovables, cuando en los hechos, claramente, la mega hidroelectricidad está importantemente subsidiada. Chile es un país con recursos limitados. La mayor parte de los bosques fue eliminada y transformada en praderas y forestaciones implantadas. 8 grandes represas interrumpen sus ríos más importantes, generando impactos desastrosos. Los valles fértiles fueron ya ocupados y puestos en producción. El norte minero abunda en beneficios económicos, pero también en desastres ambientales. Chile no puede seguir sacrificando la poca naturaleza que le queda para satisfacer un crecimiento económico insaciable. Es como si una persona que tiene problemas económicos empieza a vender su sangre, vende un riñón, vende un ojo, o sea, la sustentabilidad es cero. Y fíjate que Chile particularmente es insustentable de todo punto de vista, porque ese crecimiento económico está haciendo en base a la destrucción de la naturaleza, que es lo que nos da el aire, el agua, los alimentos y la calidad de vida. ¿Qué clase de progreso justifica la destrucción total de estos paisajes? El desafío del país consiste en desarrollarse, administrando sus bienes naturales y reorientando las producciones de forma que las próximas generaciones puedan disfrutar de un país saludable. Si queremos realmente ir a la raíz del problema, tenemos que cambiar, pero en forma profunda, el modelo de desarrollo y transitar hacia una fase productiva terciaria, en que lo que generemos y produzcamos, dicho en forma un poco metafórica, es inteligencia, cultura, conocimiento, calidad versus cantidad. Y por supuesto, ecoturismo. Pero un ecoturismo que necesita de un país limpio, con sus ecosistemas vibrantes, un ecoturismo diseminado,
horizontal, involucrando a la población local en la gestión de este ecoturismo. La opción entre Hidro Aysén o una Patagonia sin represas es, en definitiva, una opción de desarrollo para todo Chile. Hoy día Chile tiene alternativas. Alternativas limpias, alternativas a escala local, alternativas distribuidas en sus impactos y en sus beneficios, y alternativas que obviamente permiten que Chile diversifique los actores que participan en el negocio energético y al mismo tiempo diversifique las fuentes y por lo tanto podamos enfrentar un futuro energético con menor vulnerabilidad y hacia una seguridad y sustentabilidad que hoy día no tenemos en este sector.